En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Grita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre, Ricardo Capdevila, y nos encontramos como todas las tardes de viernes. A la reflexión de hoy la titulo Revolución, pero no por lo que estaríamos necesitando para recuperar el daño que está haciendo este gobierno, sino porque el lunes pasado se celebraron 216 años de historia de la Revolución de Mayo. Desde ese cabildo abierto, y cumpliremos 210 desde que declaramos la independencia el 9 de julio. Pero la pregunta que nos cabe es, ¿somos verdaderamente independientes? Yo creo que no. Hemos alternado democracias y dictaduras, pero no hemos resuelto el yugo colonial. Seguimos siendo una colonia. En un concepto clásico se considera que nos hemos independizado el 9 de julio de 1816. Pero incluso hoy no tenemos soberanía sobre muchas decisiones de gobierno, económicas, políticas, territoriales. Y a modo de síntesis, voy a utilizar declaraciones de alguien que se dice argentino, Demian Reidel. Vamos con el video número 1, que encima lo habla en inglés, así que está traducido. Vamos con él. Contamos con amplias extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua en climas fríos, que es como la guinda en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente, el problema de esta área es que está poblada de argentinos, así que esto es lo único que tenemos que solucionar. Sí, yo estoy de acuerdo. El problema son los argentinos y payos como vos, Reidel. Esos son los problemas que tenemos. Los vendepatria, los traidores a la patria, como los coleccionamos en este país. Porque como decía Jaureche, es peor el criollo que te vende que el extranjero que te compra. Y hay muchos en este gobierno, cipayos que nos están gobernando, que están regalando la Argentina, la están rematando, nos están endeudando para someternos. Pero yo creo que hay algunas señales, sobre todo más adelante voy a citar a los chicos del Pellegrini y del Nacional Buenos Aires respecto de estas situaciones.
También Demian Reidel, Cipayor, renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica al detectarse inconsistencias en el uso de los recursos de la empresa en consumos personales. ¿Hubo algún fiscal que investigó el tema? ¿Algún periodismo trató el tema del enriquecimiento que tuvo Reidel por su paso en Nucleoeléctrica? Que dicho sea de paso, la privatizaron, empresa estratégica, la privatizaron parcialmente y ¿quiénes fueron los inversores? En una empresa yanqui. El cambio de firma del directorio se hizo el 9 de febrero, cuando se fue Reidel, y solo mantuvo en el directorio a Diego Chaer, otro cipayo, que afirmó que pondría obstáculos judiciales y legales para que las privatizaciones fueran imposibles de revertir, o al menos que serían muy costosas para el país. Tremendo cipayo antipatria que debería ser juzgado por traidor a la patria. La descolonización en sentido político se produce cuando un territorio abandona su condición colonial mediante la independencia plena, que hoy no tenemos. La integración dentro de una nación soberana o la decisión de establecerse como un Estado libre asociado a otro Estado soberano. El concepto histórico de descolonización se refiere al fenómeno incluido dentro del período conocido como la Guerra Fría, surgido tras el final de la Segunda Guerra Mundial, donde van desapareciendo los imperios coloniales que se habían formado en el siglo XVIII. Más que desaparecido, yo creo que se han transformado. El sometimiento y el coloniaje hoy se manifiesta de otra manera. Formado en los siglos XIX y XX. No obstante, podemos hablar de que el proceso de descolonización, entendido desde la visión clásica del concepto, ya había comenzado en el siglo XVIII, afectando al territorio americano. El proceso posterior tuvo un periodo de máxima actividad entre el 1947 y 1970, que afectó casi en su totalidad a territorios de Asia y África. Este gran proceso de descolonización ha sido apoyado por las Naciones Unidas en su resolución 1514, adoptada por la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960, la Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos. Pero esta descolonización se plantea con países que en lo formal ya son considerados independientes como Argentina, pero que la realidad es muy diferente. Ahora vamos a ir con el video número 2, en la génesis de un imperio oculto al mundo, en donde nos muestra la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se fundó sobre la mayor hipocresía de la historia. Los hombres que escribieron "Todos los hombres son creados iguales" poseían más de 600 esclavos y construyeron imperios millonarios con sangre africana. George Washington, el primer presidente, poseía 317 esclavos en Mount Vernon. Cuando uno escapaba, contrataba cazadores profesionales que los torturaban públicamente como advertencia. Sus dientes postizos no eran de madera, eran dientes arrancados de las bocas de sus propios esclavos. Los registros dentales de 1784 muestran que pagó 6 chelines a negros esclavizados por sus piezas dentales. Thomas Jefferson, quien escribió sobre libertad, violó sistemáticamente a Sally Hemings desde que tenía 14 años. Tuvo 6 hijos con ella mientras la mantenía como propiedad. Jefferson vendió 110 esclavos para pagar sus deudas de juego en 1792. Separó familias, vendió niños de 8 años como mercancía. Benjamin Franklin poseía esclavos hasta 1781 y publicaba anuncios ofreciendo recompensas por esclavos fugitivos en su propio periódico, el Pennsylvania Gazette. James Madison, padre de la Constitución, poseía 118 esclavos. Su fortuna personal en 1820 era de $257,000, equivalente a 7 millones actuales, todo generado por trabajo forzado. La Constitución que redactaron incluía la cláusula de los 3/5, declarando
que cada esclavo contaba como 3/5 de persona para dar más poder político a los estados esclavistas. Durante el Congreso Continental de 1787, los debates secretos revelan que protegieron la esclavitud deliberadamente para mantener sus fortunas. Entre 1790 y 1860, la economía esclavista generó el equivalente a 14 billones de dólares actuales. El 40% del PIB estadounidense provenía directamente del algodón producido por esclavos. Los bancos del norte, como JP Morgan y New York Life, aseguraban esclavos como propiedad y financiaban plantaciones sureñas. Una nación que predica libertad y derechos humanos se construyó sobre el mayor sistema de esclavitud del hemisferio occidental, operado por los mismos hombres venerados como héroes. Bueno, esto es un modelo de colonia, o de, mejor dicho, de independencia que generó colonias. Por eso seguimos siendo una colonia. Mientras no seamos soberanos en nuestras decisiones. Ahora vamos a ir con el video número 3, en donde un compañero, Iván Bonisi, nos relata algunas de las condiciones por las que nos considera o nos debemos considerar colonia. Vamos con el video. Si los revolucionarios de Mayo resucitaran hoy, no estarían para nada contentos. Mientras ellos echaron a un imperio para fundar nuestra patria, hoy estamos haciendo todo lo contrario, entregándola. Repasemos la actualidad reciente. El acuerdo militar con el Comando Sur de los Estados Unidos para vigilar nuestro mar. El mar argentino fue redefinido como bien común global y el Atlántico Sur es su objetivo. La entrega nuclear. Décadas de ciencia argentina en venta. Se están cerrando contratos para entregar toda la tecnología nuclear a Estados Unidos e Inglaterra. Todo esto lo pueden chequear, La entrega de Río Paraná, una concesión de 25 años más a empresas extranjeras. Otra vez el control de nuestras vías navegables a empresas multinacionales. Las tierras. Avanza el proyecto para desregular la ley de tierras rurales, quitándole todo límite para que extranjeros se queden con nuestros territorios. La reforma de la ley de glaciares para flexibilizar las reservas de agua dulce más grandes de todo el continente. Por otro lado, ¿dónde está el oro? Las reservas de oro del Banco Central fueron trasladadas hacia afuera del país. Increíblemente no sabemos dónde está el oro argentino. Petróleo. Vaca Muerta exporta crudo sin procesar y a un precio muy por debajo del valor global, otra vez perdiendo la oportunidad de generar valor agregado. El litio, otra materia prima estratégica extraída de nuestro país sin generarle ninguna ganancia. La patria por la que nuestros próceres entregaron la vida, hoy la están desarmando en tiempo real. Entonces, lo más importante que podemos hacer hoy es denunciar y estar al tanto de la gigantesca entrega que está sucediendo en el presente. ¿Crees que este 25 de mayo estamos honrando o traicionando a la patria? Te leo en los comentarios. Sí, realmente Iván hace una descripción de la actualidad y me queda reflexionar de que justamente estos argentinos cipayos, entregadores de la patria, nos están haciendo mucho daño. Por eso el título de la reflexión de hoy de Revolución, no sé si a modo de 1810, pero que sí el pueblo debería movilizarse en una revolución reaccionando a esta situación. Ahora vamos a ir con el video número 4. En Honduras, según dice el video, empezó el experimento de Peter Thiel y ahora viene a instalarse a Argentina. Peter Thiel, Palantir, manejo de datos, bases de datos, en donde les va a permitir predecir lo que como argentinos vamos a hacer. Incluso hasta se jactan de predecir a quién vamos a votar el año que viene. Vamos con el video número 4. Te cuento cómo Peter Thiel se va a quedar con Argentina mientras me hago la maleta. Solo tienes que pensar en otro ejemplo, Honduras. En 2013, Pronomos Capital y Founder Fund
el fondo de inversión de Peter Thiel y el de Patrick Friedman, en el que tiene dinero invertido Peter Thiel, propuso a Honduras un trato increíble: montar Prospera CD. Consiste en comprar un terreno en Honduras y montar ahí un territorio donde empresas de todo el mundo pueden entrar sin contribuir fiscalmente a Honduras y con un marco regulatorio propio. Es lo que se conoce como un network state. Sigue esta trama porque se complica. En 2013 se plantea el proyecto de cambio de la Constitución para aceptar la creación de Prospera CD. 4 magistrados se oponen, el presidente se molesta y el que en aquel entonces era presidente del Congreso destituye a los 4 jueces casi inmediatamente. Ese mismo presidente del Congreso es recompensado un año después, convirtiéndose en presidente del gobierno, Juan Orlando Hernández. Quédate con él. Bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, Prospera firma el acuerdo y empieza a llegar el capital. Las comunidades locales no están contentas, pero no pueden hacer mucho, hasta el cambio de gobierno. La presidenta es Xiomara Castro y se opone radicalmente al proyecto de Prospera, considerándolas, lógicamente, una violación de la soberanía nacional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Honduras por haber destituido a los jueces y les indemniza con $500,000 norteamericanos. Pero aquí viene lo más heavy. Xiomara dice que el proyecto de Prospera se ha creado bajo un narcorégimen, el de Juan Orlando Hernández. Se verifica que ha recibido dinero de uno de los mayores narcotraficantes del planeta, el Chapo. Y Juan Orlando Hernández es sentenciado a 45 años de cárcel. Es extraditado a Norteamérica, donde es encerrado para cumplir condena. Pero en 2025 llegan las elecciones. Y 2 días antes pasa lo siguiente. Te diría que no te lo vas a creer, pero es que te lo vas a creer. Donald Trump publica este post en Truth Social, diciendo que le va a conceder un indulto absoluto al expresidente de Honduras porque gente que él respeta mucho le ha prometido que fue injustamente tratado. Juan Orlando Hernández es puesto en libertad 2 días antes de las elecciones de Honduras. Donald Trump dice que además apoyará en estas nuevas elecciones a Nasri Tito Asfura como próximo presidente de Honduras. ¿Qué partido político? Del mismo que Juan Orlando Hernández. ¿Y qué pasó en las elecciones? Asfura es, a día de hoy, por un margen muy estrecho, el presidente de Honduras. Y en abril de 2026, hace nada, una investigación reveló audios donde Juan Orlando Hernández le dice directamente a Asfura: yo quiero pensar que usted no me va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo, porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump. El network state de Estados Unidos no es Prospera, es Honduras, bajo la influencia de Donald Trump, Peter Thiel, y el próximo objetivo es Argentina. Acabo la maleta que tengo que seguir con la ruta. Bueno, el muñeco que tenemos como presidente en unos audios se jacta de haber ofrecido, haber facilitado $350,000 para financiar este tipo de operaciones. Pero no hay ningún desmentido de muchos audios que circularon. Por lo cual, una dirigente judicial de nuestro país, Claudia Roca, en un audio habla de estos hechos que vinculan a Milei con Honduras y que este gobierno no desmintió, con lo cual es probable que sea real, pensando en todas estas estafas que se hacen con la democracia. Vamos con el video número 5. Hay unos audios que nadie los salió a negar, del expresidente narco hondureño, donde dice todo. Dice que manda Netanyahu, que Milei es el operador aquí, que pone plata, que si hay que matar gente van a matar gente, que él en realidad puso al presidente, pero el que va a gobernar es él. Desarma y muestra toda esta organización criminal. Yo escuchaba la ley antiterrorista. ¿Qué terrorismo hay en la Argentina? Y todos aceptamos repetir antiterrorista. No hay terrorismo en la Argentina. Los únicos terroristas son el terrorismo de Estado que están implementando, porque no es que eso es una exageración verbal mía. Están causando muertes, muchas muertes. Además de vejaciones, de degradación de las condiciones de vida y todo lo demás.
Entonces, lo que uno ve es que, por ejemplo, aquí no ha habido ningún fiscal, ningún juez que haya pedido investigar los dichos de este señor. Quiero adelantarles que ya está la denuncia en Colombia y me acaban de confirmar que metieron la denuncia en Honduras. Falta México, lo van a hacer. Porque aparte ahí dice, ¿no? A qué gobiernos van a atacar, todo lo que van a hacer, lo dice todo. Aquí en la Argentina no ha pasado nada. Como en la editorial de hace un mes más o menos, yo decía que todo marcha de acuerdo al plan. Y es cierto, esto es un plan orquestado para ir por democracias, ir por gobiernos, ir por pueblos directamente, avasallando todos derechos, haciendo daño a las poblaciones. Como decía Claudia Roca, están produciendo muertes. Estamos produciendo un genocidio por goteo de personas adultas mayores que no llegan a fin de mes para comer, que no tienen la medicación necesaria, que alternan medicamentos un día sí, un día no, un mes sí, un mes no. Y el gobierno se jacta de sacar 13 millones, 11 millones, 14 millones, ya no saben ni cuántos millones. El otro día, a la mañana, a las 9 de la mañana, Caputo habla de que habían salido 12 millones de la pobreza. Y en el mismo lugar, Milei, a las 12 del mediodía, habla de 14 millones de la pobreza, que sacó a 14 millones de la pobreza. O sea que sacó a 2 millones en 2 horas. Muy buen récord, realmente. A ver, estamos viviendo un gobierno de cipayos, entregadores de nuestra riqueza, saqueadores, endeudadores, y que la justicia mira para otro lado. Mejor dicho, el Poder Judicial, porque justicia en este país no hay. Si no, miremos la doble vara que hay respecto a los juicios sobre Cristina, los mamarrachos que se están escuchando hoy en declaraciones de acusados de que testificaron en aquel momento de haber entregado bolsos, haber entregado aportes, mintiendo para no ir presos. Eso es lo que pasó con el lawfare, y hoy vivimos una realidad totalmente en paralelo, pero no se juzga. No hay quien la juzgue, no hay fiscales. Digamos, los periodistas no reciben ningún sobre de pruebas en Palermo como para de alguna manera denunciar estos hechos. A esta situación, Claudio Lozano propone el juicio político como una herramienta constitucional. Y vamos con el video número 6. Discutiendo la alquimia electoral del 2027, cuando en realidad el 2027 falta un año y medio, y el poder de destrucción que este gobierno tiene en un año y medio, la verdad que lo que hoy está puesto sobre la mesa es discutir cómo se frena esto. Sí. Y esto implica no solo la gente movilizada en la calle, sino poner sobre la mesa la existencia de recursos institucionales que existen en la Constitución. El juicio político sobre el gobierno aparece como una posibilidad concreta que lamentablemente no tiene hoy el nivel de debate en el conjunto de las fuerzas políticas que debería tener para terminar con esta aberración institucional y con este deterioro general y el saqueo mayúsculo que están haciendo sobre el conjunto de las riquezas del país. El juicio político, la transición corta y una convocatoria electoral sería la solución para que los argentinos pudieran sentirse defendidos frente a la agresión que tienen todos los
los días. Y sin embargo, la discusión se sigue hablando de qué frente hacemos en el 2027. El hoy de la gente que pierde el laburo, que se le cae el ingreso, que no llega a fin de mes, que está endeudado y demás, y que necesita que la orientación cambie, es terminar con esto. De esto tendríamos que estar discutiendo. Bueno, el título de la reflexión de hoy, revolución. No con armas, hoy no hacen falta. Pero pasemos a otro tema preocupante, que también se relaciona con Palantir, con Peter Thiel, con el manejo de datos. Es el gemelo digital social. ¿Qué es el gemelo digital social? El 22 de mayo el gobierno anunció el gemelo digital social, un sistema de IA del Ministerio de Capital Humano, la Petovelo, que le saca remedios y alimentos a los comedores, a los jubilados, que cruza datos de múltiples organismos estatales en una sola base para predecir escenarios y diseñar políticas públicas. La sospecha es Palantir. La descripción oficial coincide punto por punto con el producto Digital Twin que comercializa Palantir, empresa de Peter Thiel, que este mismo visitó semanas antes y ya se instaló en Buenos Aires, que visitó a Milei semanas antes de esta promoción, y ya se instaló en Buenos Aires, compró una mansión en Barrio Parque. El gobierno no confirmó ni desmintió oficialmente el vínculo, pero ya está totalmente claro. Hay un problema legal, el fallo Torres Abad. Apenas 23 días antes, el 30 de abril, la Corte Suprema, Rosati, Lorenzetti y el conjuez Bejas declaró inconstitucional el cruce de datos entre organismos del Estado sin consentimiento del ciudadano. El gemelo digital hace exactamente eso. El gobierno lanzó el sistema sin responder a esta contradicción judicial de la Corte. Es como que les importa un pito. El riesgo de la soberanía es si Palantir opera el sistema. El Cloud Act de Estados Unidos obliga a esa empresa a entregar los datos a agencias norteamericanas, el FBI, la CIA, sin orden judicial. Argentina, sin aviso y sin recurso posible. O sea que nosotros no vamos a reclamar nada. Estados Unidos sí lo hace con Palantir. Los datos de los argentinos podrían estar disponibles para un gobierno extranjero incluso. Pero ya los gobiernos son menos importantes que el propio Palantir. Así que no me preocuparía. ¿Qué hizo la oposición? Pedidos de informe en el Congreso. Los diputados Rossi y Paulón. Ninguna acción judicial todavía. El CELS tiene un amparo activo contra el DNU de inteligencia que podría extenderse. La respuesta del gobierno, Petovelo, dijo que no se usarán datos personales, sino metadatos anonimizados. ¿Cómo les gusta usar palabras raras para confundir a la gente, no? Los especialistas responden que los metadatos, o sea, dónde estás, con quién, cuándo, qué consumís, son tan reveladores como los datos personales directos. O sea que sería lo mismo. No confirmado, también podrán cruzarse, aunque no está confirmado, también podrán cruzarse los datos de SUBE, las cámaras de reconocimiento facial,
e historias clínicas, que hoy hay que subirlas a Mi Argentina. El gobierno no especificó qué bases integra este gemelo digital, pero es un riesgo plausible. Correcto en el fondo, la centralización de datos sin marco legal explícito, sin auditoría independiente y potencialmente en manos de una empresa sujeta a legislación extranjera, es un problema real y documentado. Pero para animarnos un poco, como lo dije al principio del editorial, tenemos una carta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, una carta a la comunidad educativa a la que voy a leer textualmente. Nos dirigimos en nuestra calidad de máximos representantes del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes y familias. Hacemos este mensaje para comunicar que el día de hoy, luego de 3 asambleas resolutivas, el Colegio Nacional de Buenos Aires será tomado por el alumnado a las 22:15, habiendo terminado el turno vespertino. Entendemos que esta medida es una instancia extrema de lucha, visibilización y mediatización. Estaremos durante las próximas horas realizando ruedas de prensa, clases públicas e instancias de discusión dentro del colegio. No tomamos a la ligera esta medida en lo absoluto. El motivo es claro, van 217 días desde el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El buen desarrollo de nuestra educación ya está completa y absolutamente comprometido. Convivimos a diario con nuestros docentes y no docentes que no viven de manera digna, habiendo perdido ya el 50% del valor real de sus salarios desde 2023. Y viendo cómo se ven obligados a tomar más horas de clases, otros trabajos o abandonando el colegio. Todos estos casos ya están sucediendo. La excelencia académica ya está completamente comprometida ante el éxodo de docentes y la falta de nuevas postulaciones para ocupar los cargos. Queremos que quede en claro que no tomamos el colegio para perder clases, como dicen algunos cipayos periodistas. No sé si llamarlos periodistas. Sino para demostrar lo insostenible que es la situación. No sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener así nuestro sistema. Cada día esa fecha límite parece acercarse más. Exigimos a la Corte Suprema de la Nación que falle acerca de la cautelar, a los tribunales inferiores que fallen sobre la ley en sí, que el Poder Ejecutivo cumpla con lo que le corresponde y, por sobre todo, que la sociedad entera concientice sobre lo que estamos viviendo en las facultades y los colegios preuniversitarios. Habrá cosas que mejorar, pero la universidad pública, gratuita y de calidad, como único mecanismo de movilidad ascendente, es aquello que tenemos que defender y levantar como símbolo nacional. Llamamos a todas las familias y alumnos a concientizar sobre lo extremo de la medida, la gravedad del asunto y la necesidad de ser criteriosos al momento de asistir a la toma. Tomar el colegio implica un posicionamiento político de suma responsabilidad y cautela, y no podemos arriesgarnos a ver manchado y deslegitimado el motivo y trasfondo de esta toma, cursar como corresponde. Y lo firman Ona Margenfeld,
Francisco Pitrola, presidente, Ámbar Stilfman, primera vocal suplente. Tengo entendido que hoy a las 15 horas había una conferencia de prensa en el Pellegrini, o el otro colegio preuniversitario, dependiente de la universidad. Realmente son síntomas que entusiasman un poco a esta frustración que vivimos de nuestros representantes en cuanto a su sometimiento, en cuanto a su falta de coraje en enfrentar estas políticas de hambre y de genocidio. En otro orden de cosas, hay un juicio histórico por los fusilamientos de 1956, a casi 70 años de la brutal masacre de José León Suárez. Se viene un histórico juicio por la verdad para esclarecer definitivamente los asesinatos cometidos por la dictadura de Aramburu y Rojas en junio de 1956. Aquellos fusilamientos clandestinos que Rodolfo Walsh inmortalizó en Operación Masacre recibirán por fin validación judicial. Se juzgarán los crímenes cometidos en los basurales de José León Suárez. ¿Por qué es fundamental que apoyemos hoy este juicio? Es un logro de las familias, es el fruto de la incalzable lucha de la familia de las víctimas y del abogado Pepe Palacio. Es un freno al olvido, como afirmó la jueza en su fallo. La verdad de los historiadores no sustituye una sentencia judicial. Las víctimas y la sociedad civil necesitan de este acto reparatorio y formal del Estado. Memoria viva, en vísperas de cumplirse las 7 décadas de estos hechos, este próximo 9 de junio, reivindicamos a los civiles y militares que dieron su vida resistiendo a la dictadura y defendiendo a la democracia. Ayúdanos a difundir. Los familiares necesitan el acompañamiento de organizaciones, militantes y de toda la sociedad. Pronto se fijará la fecha del inicio del debate oral. Hay que viralizar, hay que difundir este hecho porque evidentemente reivindica a familias de personas que fueron masacradas. Pero para volver a esta realidad distópica por el deterioro de la salud y de su presupuesto, se produjo un hecho de extrema gravedad en el Hospital Durán y por el cual exigimos una investigación urgente y medidas inmediatas de seguridad. Desde la Junta Interna de Delegados de ATE del Hospital General de Agudos, Dr. Carlos Durán, expresamos nuestra profunda preocupación y alarma frente al grave episodio ocurrido el día de la fecha, el día de ayer, en una área crítica del hospital, donde según información preliminar conocida por los trabajadores del establecimiento, un paciente de salud mental ambulatorio habría ingresado a una unidad de terapia intensiva y se habría producido un hecho que derivó en el fallecimiento de otro paciente bajo asistencia mecánica respiratoria. Una reverenda irregularidad. Es como que yo estoy atendido con respiración artificial y entra alguien enfermo mental, que no lo culpo por su enfermedad, pero que evidentemente tiene que tener resguardos, y lo termina matando. Por la gravedad institucional, sanitaria y humana de lo ocurrido, exigimos la investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita determinar
con precisión las circunstancias del hecho, eventuales responsabilidades y condiciones en que se produjo. Esto es por falta de presupuesto, falta de seguridad, falta de atención en hospitales públicos. Asimismo, volvemos a advertir una situación que venimos denunciando reiteradamente: la insuficiencia de personal, la falta de controles adecuados, la vulnerabilidad existente en áreas críticas hospitalarias, cuestión que expone a trabajadores, pacientes y familiares a situaciones de riesgo evitables. Resulta imprescindible que el Ministerio de Salud y las autoridades hospitalarias adopten medidas urgentes para fortalecer los mecanismos de control, seguridad y resguardo en sectores críticos, garantizando protocolos adecuados, dotación suficiente de personal y condiciones que preserven la integridad de pacientes y trabajadores. Desde ATE Hospital Durán acompañamos a familiares, compañeros, compañeras impactados por este grave episodio y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la salud pública segura, con recursos adecuados y condiciones laborables acordes a la complejidad hospitalaria. Basta de desidia y abandono en el sistema de salud. Exigimos respuestas, investigación y medidas concretas ya. Ahora vamos a escuchar, a modo de reavivar el espíritu revolucionario de aquellos patriotas de la revolución, la versión original del himno nacional, en donde la cabeza del león es pisada y donde nombra a toda la patria grande latinoamericana. Esa versión que nunca debimos permitir que se mutile, por más larga que sea. Vamos con el video musical número 7. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación. Coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león, y a sus plantas rendido un león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados
años de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huecos revive el ardor. Lo que ve renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor. De la patria el antiguo esplendor. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Pero muros y cielos se sienten retumbar con horrible fragor. Retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel, provocando a la lid más cruel. No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz. Igual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. No los veis sobre el triste Caracas, luto y llantos y muerte esparcir. Los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir, todo pueblo que logran rendir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias Bollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, fuertes pechos sabrán oponer. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó.
Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león, al ibérico altivo león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos los laureles que supimos conseguir. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad, trono digno a su gran majestad. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Desde un cono hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín. Y de América el nombre enseñando les repite mortales oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Bueno, este es el himno. Y esto es para vos también, Jabo, porque como león que te crees, vas a terminar con los pies del argentino sobre tu cabeza. Eso es lo que te espera. Bueno, para ir cerrando el programa, pedimos por la libertad de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, secuestrados por llevar ayuda humanitaria a Gaza. Hoy a las 11:30 en Esmeralda 1200 iba a haber una concentración en la Cancillería Argentina pidiendo el paradero, pidiendo novedades por estos dos argentinos que no se sabe su paradero, no se sabe, no tiene señales de vida de ellos. En otro orden de cosas, no nos olvidamos de Cuba. El sábado 30 de mayo a las 15 horas, en Callao y Corrientes, marchamos para abrazar al pueblo cubano. Fuera yanquis de América Latina y del Caribe. Fin del bloqueo genocida. Y para cerrar, agradecemos a esta radio, a Juan Martín Ramos Padilla, que nos da la posibilidad de
dar nuestros mensajes, informar a nuestros oyentes, pero también a Tatiana Ibarra, a Pardés, Jorge Pardés, y a nuestro Martín Loza, que opera en los controles. Nos vamos a ir con un tema de Charlie y nos encontraremos el viernes próximo a las 15 horas en este mismo lugar. Gracias por estar.